adicciones. Si necesitas ayuda, búscanos @línea_de_la vida en Twitter o La Línea de la Vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, nuestros radioescuchas que nos siguen escuchando en Radio Voz, la voz del Evangelio. Bueno, pues le damos la bienvenida a cada uno de los que nos están escuchando. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos sigue dando de estar en este lugar compartiendo. Vamos en esta hora pues a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos concede nuevamente de presentarnos para hablar lo que Dios traiga a nuestras vidas en esta tarde. Quiero compartirles hoy acerca de la fe de un hombre que me inspira a mí en la Escritura, un hombre que no se cayó, un hombre que siempre habló, gritó y no se detuvo ante las circunstancias. Pero para eso pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite, y si alguno tiene alguna sugerencia, oración, pues estamos aquí en la cabina. Llámanos al teléfono 5932-9128, Radio Voz, la voz del Evangelio. Padre, en esta hermosa tarde te agradecemos la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí, Señor, nuevamente, Señor, compartiendo de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, tú estás con nosotros en todo momento. Te pedimos, Señor, que tú tomes este tiempo maravilloso, Señor, oh Dios, que tenemos, Señor, que tú nos permites, que tú bendigas, Señor, a tus hijos, a tu hijo Gustavo, Señor, que ha de venir en camino, apresura sus pasos, Señor, te agradecemos por él. Te agradecemos por todos los que nos escuchan, Señor, oh Dios. Te pedimos, Padre, este tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que tome control, Señor, de este tiempo y de esta palabra, mi Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados amigos, hermanos que nos están escuchando, hoy quiero hablarles de un hombre que a mí en lo personal me inspira demasiado. Voy a invitarlos a que abran sus Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo de aquellos que tienen sus Biblias. Bueno, pues la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con los Evangelios. Y en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos dice de esta manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra en esta tarde nos dice que era un hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles en la vida? Este hombre era ciego, y dice la Escritura que se encontraba en una encrucijada de caminos, en un lugar donde estaba ahí esperando la limosna de la gente, de lo que la gente muchas veces le sobra, de lo que la gente muchas veces ya no quiere, o que dice me sobra, se lo dan a ese mendigo. Y él estaba ahí en ese lugar. Pero dice la Escritura que el rey paseaba por ese lugar, ¿no? Caminaba Jesús de Nazaret, aquel hombre que vino a salvar nuestra vida, aquel hombre que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Él estaba ahí caminando. Pero dice la Escritura que caminaba y la multitud lo seguía. Él no veía.
Él no sabía dónde estaban, qué estaba pasando, solo escuchaba. Él solo escuchaba que había un hombre del momento, un hombre que caminaba y se hablaba y se comentaba de los milagros, de las cosas grandes que había hecho. Yo digo que él escuchó de esas cosas que Dios hacía. Él escuchaba lo que él tenía en ese momento, porque recordemos que este hombre era ciego. Y estaba en ese lugar. Mucha gente nos encontramos o se encuentran abatidos, afligidos, preocupados en los hospitales, en las delegaciones, en cualquier lugar. Puede ser tu rincón, puede ser tu camino, puede ser este momento en el que tú te encuentres. Pero yo te invito a que sigas escuchando esta historia tan maravillosa que este hombre experimentó al conocer de Jesús. No veía. Muchos de nosotros a veces estamos ciegos, no nos deja ver el coraje, no nos deja ver las preocupaciones, no nos deja ver muchas cosas en la vida, lo que puede tener una solución a tu problema, lo que puede tener una solución a lo que tú estés pasando. Sin en cambio, vamos a lo que dice la historia. Dice que este hombre era ciego, era hijo de Timoteo. Estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, lo primero que haces es clamar a Dios. Decir: Señor, por favor, ayúdame. Dios mío, ten misericordia. Dios mío, resuelve mis problemas. Siempre estás en esa angustia y te acuerdas en ese momento de Dios. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios está en todo momento. Que Dios está en todo tiempo y en el momento en que tú lo necesites, Él ahí se encuentra. Él está para escucharte, para ponerte atención, para oír tu voz. Y entonces este hombre gritó, no se detuvo, no se cayó. Él no veía, no sabía dónde estaba, hacia su derecha, hacia su izquierda. Él no sabía si iba hacia adelante o hacia atrás. No sabía si iba hacia la montaña o hacia algún lugar en donde no veía este hombre. Pero Dios siempre se detiene para escuchar nuestras peticiones. Siempre se detiene a escuchar un clamor. Y este hombre dio voces, dio gritos y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y tú crees que Jesús nos iba a escuchar? ¿Tú crees que Jesús nos iba a detener a escuchar a este varón que estaba sufriendo? Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe lo que tú estás padeciendo. Dios sabe la necesidad que tú tienes. Pero este hombre no se cayó. Y así nosotros muchas veces en el hospital o en la cárcel o en algún lugar donde te encuentres, a veces damos esa voz, ese clamor de decir: Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pides misericordia, pides gritos, alzas tu voz para que Él te oiga. Y lo más hermoso y maravilloso es que Él te escucha. Pero a este hombre no le fue fácil. A este hombre se le complicó un poquito en la situación. Porque aquel momento en que él gritaba, todos estaban reunidos junto a ese varón porque muchos lo veían, muchos caminaban con él, muchos lo veían, pero él no. Él en su desesperación quizá ya había escuchado, quizá ya le habían hablado de él, que él sanaba, que él levantaba, que él era el médico. Y él sabía su necesidad, por eso dio voces, diciendo: se me va a pasar el momento, quizás se va a pasar y no me va a ver, quizás se va a ir y no voy a conocerle. Pero él no se detuvo, él dio voces. No olvidemos que él gritó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, dice, y muchos le reprendían para que se callase. ¿Cuántas veces nos han hablado a veces de la palabra de Dios? Nos han dado algún folleto, nos han comentado acerca de que Jesús es la respuesta a tus problemas, nos han hablado acerca de que Dios tiene solución a tus problemas, pero sin en cambio, Él no se detuvo. Ese hombre siguió adelante, caminó, se esforzó y no se cayó. Dice la Escritura que aquellos hombres se levantaron como obstáculo.
Les saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrás saber. Amén, gloria a Dios. Pues ya regresamos, mis amados amigos y hermanos que nos están escuchando, y pues ya nos acompaña nuestro hermano Gustavo. Bienvenido, hermano Gustavo. Sí, gracias, Marisol Castañeda. Gracias por la oportunidad que nos dan de recibirnos en sus hogares. Bueno, pues ya estamos aquí acompañándonos a ustedes y que ustedes nos acompañen. Muchas gracias, amigos y amigas que nos están escuchando. Bueno, pues el tema de hoy muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando de la fe, ¿verdad? De cuando muchas veces pensamos, ¿verdad?, que ya las cosas no tienen remedio, que pues así naciste, así vas a morir, ya las cosas sucedieron y ya no pueden cambiar. Pero el Señor es bueno, el Señor Amén, viene amén. y hace una transformación siempre y cuando tú quieras. Continuamos, Mari. Amén. Bueno, pues como iba diciendo, hermanos, amigos que nos están escuchando, este hombre, pues la palabra dice que él dio voces, ¿no? Él alzó su voz, porque él no veía, recordemos que él no veía, y dice la palabra que él alzó su voz, que él daba voces diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Y muchos a veces cuando están pasando circunstancias difíciles en la vida, como problemas, como volvemos a decir, pues a veces nos acordamos en ese momento de Dios. Y entonces exclamamos, damos un grito de misericordia, o pedimos ayuda, pedimos a Dios que nos ayude a la situación o la circunstancia en que nos estamos encontrando en ese momento. Y pues también a veces vienen las pruebas, ¿no?, difíciles, como cuando estás en un hospital y que sale el médico y que te dice: híjole, está grave, ¿no? Las cosas están mal. Así este hombre, en el momento se le presentó una dificultad tremenda, porque aquel hombre que daba voces pidiendo misericordia por el hombre que pasaba en el momento, le dijeron: cállate, ¿cómo crees que el hombre de momento va a escucharte? Y a veces así nos pasa: cállate, ¿cómo crees que vas a tener una solución? ¿Cómo crees que te van a hacer caso? Pues déjame te digo, mi amado hermano, mi amigo que me estás escuchando, que Dios se detiene y te escucha. ¿No es así, mi hermano Gustavo? Sí, efectivamente, así es, pero creemos que estamos alejados de Dios, ¿verdad? Y decimos: bueno, pues es que yo no me acerco, no le pido porque me siento alejado, me siento sucio, no siento que sea digno de poderme acercar a Dios. Y efectivamente así es, pero Dios en estos tiempos nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él a través de Jesucristo. O sea, la bendición que Dios daba a este hombre no era directa. O sea, cuando la gente iba al templo recibía una bendición. Así. Pero en esta ocasión se presenta algo y una figura muy importante que se llama Jesucristo. Así Jesús es. estaba ahí. Jesús estaba ahí precisamente para otorgar la sanación, a otorgar la respuesta a algo que este hombre seguramente había estado clamando durante muchos años a Dios. Y así como te comentabas, Marisol, efectivamente mucha gente se siente alejada de Dios, siente que no le va a resolver su problema, o llega el momento donde la gente te dice: no, ¿cómo crees? Es Así imposible. es, sí. Pero realmente si tú oras a Dios y tú tienes fe, ¿verdad?, entonces las cosas pueden suceder.
Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo. Amén. Si nosotros ponemos en oración y pedimos las cosas, dice que cuando lo pidamos en el nombre de Jesucristo al Padre, Él lo va a hacer. Entonces, es necesario que tú conozcas primeramente a nombre de quién vas a pedir las cosas, ¿verdad? Y eso se llama Jesucristo. Así es. Jesucristo es el intermediario real, Sí, amén. contundente además, entre Dios y los hombres. Entonces, la invitación es eso, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que puedas realmente acercarte a la presencia de Dios por medio de Jesucristo y que no tengas duda de que todo lo que tú pidas en su nombre va a suceder. Así es. Pues bueno, a este hombre pasaba esta circunstancia también difícil en donde le decían, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. A veces tenemos que ser insistentes, seguir confiando, tener esa fe, aumentar nuestro clamor y no desmayar. El hombre, a veces el enemigo viene a tu vida y te dice, no es posible, no puede ser, ¿cómo crees que esto va a acontecer? Y te ponen muchos obstáculos, pero él, dice la Escritura, algo maravilloso, pero él clamaba más todavía, decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él pidió esa misericordia, que le ayudara, que lo escuchara, porque él no sabía dónde estaba. Pero lo más hermoso que dice la Escritura, dice, entonces Jesús deteniéndose, Jesús se detuvo. Y así muchas veces Jesús se detiene a escuchar tu voz, a escuchar tu clamor. Dice, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Esos hombres que le estaban diciendo, cállate, ¿cómo crees que te va a escuchar el hombre del momento? Pero ahora no, ahora le decían, ten confianza, el maestro te llama. Y es lo más maravilloso, ¿no? Que a veces si nosotros nos desmayamos ante las circunstancias o lo que se nos presenta, nos callamos, te dicen, no tiene solución. Y ya, te vas triste, desconsolado y dices, bueno, pues no se puede. O te dicen, no es posible. Y ya te quedas tranquilo y dices, no puede ser, ¿no? Pero este hombre no, este hombre nos muestra que dice que él no se calló, él no les escuchó, él dijo, él volvió a dar voces diciendo, ten misericordia de mí, ¿no es así, hermano? Sí, la verdad es que muy impresionante, ciertamente, porque en otros momentos acercarse a Jesucristo era muy difícil, por la cantidad de personas que estaban a su alrededor, era muy complicado, ¿verdad? Pero en cuanto el Señor te llama, que ahorita lo que está comentando hermana Marisol, es verdad, mi amigo, amiga que nos estás escuchando, en este momento el Señor te está hablando, no estarías escuchando este programa si el Señor no estuviera llamando a tu vida. Entonces, en este momento el Señor te está llamando, Él quiere sanarte, quiere sanar tus heridas, ¿verdad? Si en algún momento has sido lastimado, herido, ¿verdad? El Señor quiere sanar, el Señor quiere ayudarte. Si has tenido necesidad, ¿verdad? También el Señor te está llamando a ayudarte en tu necesidad. El Señor es bueno, el Señor quiere ayudarte, pero es necesario que tú quieras. Porque leíamos en los últimos versos, ¿verdad? ¿Qué dice desde el 51 al 52? Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque entonces Él está preguntando, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué necesitas? De verdad, querido Radio Escucha, es una realidad que el Señor está hablando a tu vida, ¿verdad? Y aquellos amigos que nos están siguiendo a través de este en vivo por Radio Voz, pues les invitamos a que entablen esa comunicación directa con Dios. De verdad que el Señor en este momento está llamando a tu vida y te está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te haga a tu vida? En este momento es la apertura. Tienes la apertura para acercarte confiadamente a Él y decirle, Señor, necesito esto, requiero que me ayudes en esto, Señor, porque te reconozco como mi Señor y Salvador y yo sé que si yo voy a ti, tú me vas a resolver, ¿verdad? En ese amor y misericordia que Dios tiene, porque si en algún momento no has tenido esa certeza, yo quiero decirte en este momento que el Señor tiene misericordia, amén, ¿verdad? amén. A veces decimos, no, el Señor ya no me va a perdonar, el Señor ya no me ama porque yo soy una persona que he hecho bastante daño. Yo quiero decirte que el Señor extiende su misericordia hoy y el Señor dice, yo te perdono, te he amado siempre, ¿verdad? Es necesario que tú aceptes esa salvación
Y el día de hoy te hace llamado para que tú aceptes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? Es necesario declararlo con la boca, es necesario vivir la palabra de Dios en tu vida para que eso suceda y decirle confiadamente: Señor, necesito esto, y el Señor va a resolver. Así es, amado hermano. Pues bien, la palabra también nos enseña y nos muestra que pues este hombre no se detuvo, ¿no? Y a pesar de que luchó ante las circunstancias que se presentaron, los obstáculos primero de cállate y ahora ten confianza, levántate, pero algo importante que a mí me resalta y dice aquí: entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué arrojó su capa? ¿Tenía muchas? Yo creo que no, yo creo que tenía la única. Pero ¿cuál era esa capa? Era un obstáculo, porque quizá decía: si me levanto y me la llevo, me va a estorbar, se me va a caer y no vas a ver. Él la arrojó. ¿Qué arrojas tú? ¿Qué te está estorbando? ¿Tu orgullo? ¿Tu enojo contra tu familia, con algún hermano? ¿Qué te está estorbando que tú tienes que dejarlo para que puedas caminar, o no es así? Así es, pues la verdad es que el Señor puede transformar tu vida, puede limpiar todo y quitar todo obstáculo. Precisamente ahorita venimos de visitar a un hermano que está en el hospital, titular de este programa, hermano pues Eduardo de la Cruz, y la verdad lo vemos fuerte, fortalecido en el Señor, en el Espíritu. Amén, la verdad es que está compartiendo ahí en el hospital a todo aquel que conoce y acerca, gloria a Dios. Se ha fortalecido en el Espíritu, aunque el cuerpo está débil, en el Espíritu está muy fuerte, y pues le damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Amén, amén. Y bueno, pues en esa línea del que el Señor quiere sanar tu vida, quiere sanar tu espíritu, ¿verdad? Tal vez el cuerpo se descomponga, tal vez el cuerpo perezca, ¿verdad? Porque es tarde o temprano todos vamos a pasar el proceso de pagar la consecuencia, pero también quiere decirte que el Señor te da oportunidad para renovar tu espíritu y tu alma, ¿verdad? En Juan 10, del 1 al 21, estaba hablando Jesucristo a los fariseos, porque ella había también sanado en ese momento a un joven que había nacido ciego, y les dice así: Jesús les dijo: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada uno de sus ovejas por su nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien oirán de él, pues no reconocerán su voz. Jesús pues después del ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que él quiso decir. Entonces Jesús explicó el ejemplo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entra por esta puerta se salvará y podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento, ¿verdad? Entonces el Señor te está diciendo en este momento: mira, aquí está en la puerta, entra confiadamente, ¿verdad? Yo soy el pastor y te está llamando a ser parte de sus ovejas. El Señor quiere transformar, limpiar tu vida, y es necesario tener confianza, y tener esa confianza como lo hacía este hombre, porque en el momento que Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga?, él respondió de facto, él no dudó, dijo: bueno, pues es que tengo muchas necesidades y la verdad pues no sé qué pedir. No, él sabía exactamente lo que necesitaba, lo que más le urgía, tenía una prioridad en su vida. Yo creo que hay cosas, amigo que nos estás escuchando, que hay prioridad que tú tienes en este momento, y confiadamente en este momento puedes acercarte al Señor y decirle: aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, Señor. En esta tarde el Señor está escuchando y va a resolver tu problema. Así es, mi amado hermano. Pues ahora sí que la palabra nos enseña y nos muestra a través de este varón que no se detuvo, ¿no? Y la importancia de cuando Jesús se detiene, eso es lo que más me maravilla, porque Jesús siempre se va a detener para aquel que le escucha, para aquel que le busca, para aquel que le clama. Y este hombre no se detuvo, clamó, ¿no? Y le dijo, arrojó su capa y se levantó y caminó, y quizá con la ayuda de los que estaban a su alrededor lo ayudaron, porque yo me imagino que en su desesperación, al saber que Jesús ya le decía, ten confianza, el maestro te llama, pues yo creo que él ya no se quiso detener, ¿no? Yo creo que él dijo, quiero llegar, ¿dónde está? Y yo creo que no sabía hasta dónde. La misma gente lo ayudó, la misma gente lo acercó hacia él, y llega ahí y le dice Jesús con esa tierna voz, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y a veces así está Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Qué quieres, hijo?
Y como bien mencionabas, hermano, hay necesidades, hay prioridades. Todos quizá tenemos una necesidad para sobrevivir en este mundo económico y social, pero hay algo más importante, es la sanación de tu corazón, ¿no? Tener esa paz, ese gozo, esa alegría, esa felicidad, porque eso te va a llevar a algo mejor todavía. Y este hombre quería recobrar su vista. Yo creo que dentro de su ansiedad de saber que era ciego porque fue de nacimiento, sus circunstancias, su dificultad de haber sufrido tantos años, estar en una encrucijada de caminos, acostumbrado a recibir las obras o una limosna o lo que a la gente le sobraba, eso te daba. Y muchas veces así está la gente, esperando quien te ayude, esperando quien te dé, esperando quien te solucione, pero sin en cambio él dio esas voces en desesperación de decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia, ¿no? Y Jesús se detiene, y así está muchas veces mi amado hermano, amigo, que nos estás escuchando. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te preocupa? Ten confianza, quita lo que te está estorbando, quitas esas indiferencias, esas preocupaciones, esos temores, y pon tu confianza y camina hacia donde está Él. No te detengas, quizá no va a ser fácil, unos te van a ayudar, otros no, pero tienes que caminar a donde está. Y entonces cuando estés cerca del maestro y él te diga qué quieres, pues entonces ahí dile qué es lo que tú quieres, qué es la prioridad que tú necesitas, como decía el hermano, ¿no? Y este varón sabía que lo que él quería era recobrar la vista. Él pudo haber dicho: pues, Señor, quiero una casa, Señor, dame un dinero, Señor, yo quiero, no sé, un carro, pero él no quería eso. Él lo que quería era recobrar la vista, él lo que quería era ver, saber quién era el hombre que le iba a dar esa bendición maravillosa, conocer el mundo, porque quizá no lo conocía, lo escuchaba, pero no lo conocía. Y así estamos nosotros y muchos, cuando nos conocíamos de Dios, conocíamos el mundo, pero no conocemos a Dios. Y hoy Dios te dice: ven, ¿qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque efectivamente, ¿no? Este hombre tenía algo muy importante, como decía, ahorita comentabas, Marisol, escuchaba. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Lo importante aquí es que él estaba ahí y todo el tiempo escuchaba, ¿verdad? Y era una sociedad religiosa, político-religiosa, donde todo el tiempo se hablaba la palabra de Dios. Así Y todo el es. tiempo hablaban de Dios. Entonces, él estaba alimentado de algo muy importante, de algo espiritual, ¿verdad? Del pan de vida, que era la palabra de Dios. Eso entonces hacía que él tuviera fe, ¿verdad? Así es. Porque dice que él se acerca a él confiadamente, teniendo la fe, y mismo Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Amén. Realmente ahí. Pero vamos a ver, ¿qué es la fe, Marisol? La fe, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer de la Escritura realmente qué es la fe. Tenemos que tener una certeza, una confianza. Vamos a leer. Bueno, pues la palabra en Hebreos 11:11 nos habla acerca de la fe y nos dice de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Dice que pues es la certeza de lo que se espera. Él esperaba Así es. ser sanado, curado. Aquí la pregunta es: ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe en que cuando vas a ir al Señor Jesucristo, primeramente Él te va a escuchar? ¿Tienes fe en que precisamente Él te está escuchando y estás ante su presencia? Que te va a acercar a Dios, ¿verdad? La convicción, porque Así no lo es. estás viendo, ¿verdad? Exacto. Con estos ojos no lo estás viendo, pero el Señor ahí está. Entonces tienes una convicción que no lo ves, pero ahí está. Ahora, tu problema no lo ves, la solución tampoco la ves, pero tienes la certeza de que va a suceder. Entonces, eso es muy importante. Ahora, para tener esta fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Es Así importante que te mantengas escuchando, por ejemplo, esta estación de radio, ¿verdad? Porque aquí en el transcurso del día, los hermanos que vienen, ¿verdad? Los diferentes programas hablan de la palabra de Dios. Entonces tú vas a escuchar, vas a estar como ese ciego, a lo mejor no lo estás viendo, pero estás escuchando Amén, todo el tiempo y así te es. estás alimentando, entonces tu fe va a acrecentar, ¿verdad? Ahora pues tenemos la oportunidad que a través también de este en vivo, a través del Facebook y Radio Voz, podemos tener este en vivo y poder ver también a las personas, ¿verdad? Escuchar, ver lo que se está transmitiendo. También es muy importante a veces para muchas personas captar
a través de los ojos, ¿verdad? Sí, así Entonces es muy importante que tú te mantengas. Ahora, si tienes la oportunidad de tener una Biblia en casa, ¿verdad? O alguna iglesia cristiana, evangélica cercana a tu domicilio, acércate. Vas a ser bienvenido, vas a alimentarte de la palabra de Dios y entonces tu fe va a empezar a crecer. Entonces vas a tener esa confianza de acercarte al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como este hombre y decirle, Señor, pues aquí estoy, tengo un problema, tengo una necesidad. Y no dudes que el Señor te va a decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te ayude? Y confiadamente, con la fe, con la certeza, con esa convicción, vas a decirle al Señor, quiero esto. Y vas a saber que en nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole a Dios, vas a tener una respuesta positiva en tu vida. Tal vez no como tú esperas, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es más agradable y perfecta Amén. que lo que uno podría pedir. Entonces es muy importante que te sigas alimentando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y leer, por ejemplo, te acabamos de leer Hebreos 11:1, Así es. ¿verdad? Y a lo mejor no sabías dónde venía esta parte de saber qué es la fe, pero en la medida que tú te mantengas escuchando la palabra de Dios, vas a saber dónde puedes encontrar algo que te pueda ayudar, palabra que te pueda ayudar. A lo mejor tienes un vecino, un amigo, un familiar que necesita, ¿verdad? Tiene una necesidad de enfermedad, de salud, etcétera, y puedas extender hasta esa bendición. Es muy importante tener conocimiento de la palabra y la palabra muy cercana, porque esa es la palabra, porque no está al otro lado del mar, ¿verdad? Ni está hasta el cielo donde podamos ir y quién va a ir ahí nos la traerá, sino que dice que está en tu boca, ¿verdad? Así Tener es. conocimiento del alimento espiritual que es la palabra de Dios, podemos también nosotros otorgarla y extenderla. Así es, amado hermano, la verdad es que qué hermoso, ¿no? Es saber que cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, de hecho la Escritura dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él. Cuando nosotros visitamos a alguna persona, lo primero que hacemos es tocar. Y a veces así tenemos que hacer con el Señor, tocar su corazón y decirle, Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema como este varón. Llamó sin cesar, sin cansar, sin desmayar. Pero lo importante de todo esto es que dice, el maestro se detuvo y le dijo, ven. Y así te está diciendo Dios en esta hora, mi amado amigo, hermano, que nos estás escuchando. Si aún tú has olvidado esa parte tan importante de que a veces nuestras costumbres, nuestra rutina, nuestra vida cotidiana, muchas veces nos es una carga ya, es una capa que te está estorbando para moverte para con Dios. O a veces nos dicen, vamos a evangelizar y decimos, es que tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Es que vamos a salir a hablar y ponemos pretextos, nos está pesando algo, nos está estorbando algo que no estamos soltando, que no estamos tirando, que le estamos dando mayor importancia y lo queremos tener así para no padecer frío, pero no es así. La verdad es que tenemos que soltar todo porque tenemos que llegar a los pies de Cristo, confiar en Él y saber que Él es todo para nosotros. Así es. Viendo el conocimiento de la palabra, vienes a conocer a Jesús. Porque muchas veces decimos, tenemos que caminar en Cristo. Y muchas personas que llegan nuevas dicen, pero ¿qué es caminar en Cristo? ¿Qué es conocer a Jesús? Jesús es la palabra de Dios, es el pan de vida, es la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? La salvación. Precisamente lo importante de conocer a Jesús, ¿verdad? Porque, como decías ahorita, el hombre quería ver. Y después de que vio, pues conoció de vista al Salvador, a su sanador, a su ayudador. Y nosotros precisamente estando en el mundo, pues perdemos la visión, ¿verdad? Quedamos ciegos y no podemos ver al Señor Jesucristo. Nos cuesta mucho trabajo, como decías ahorita, ¿verdad? Y aquí lo importante sería entonces escuchar la palabra. La palabra nos va a alimentar. Jesucristo va a venir a nuestra vida y vamos a poder caminar en Él, con Él a través de la enseñanza. Es importante que, por ejemplo, el ciego, una vez que obviamente aprendió, ¿verdad? Vio al Señor Jesucristo, lo palpó, ¿verdad? Y vio el milagro en su vida, porque no nada más lo conoció y ya se fue, sino que eso ya se lo quedó para siempre, ¿verdad? Hasta que el Señor lo llamó. Entonces, imagínense qué no haría el Señor ahorita en este momento por su vida de ustedes. Imagínense ahorita si usted clama a Dios, ¿verdad? A lo mejor no en una hora, a lo mejor no mañana, para muchos sí, para otros no. Lo importante aquí es lo que va a suceder en su vida, si usted confía y tiene fe. Va a suceder algo extraordinario y cuando eso suceda,
va a quererle buscar. Fíjese que el Señor Jesucristo nos da una vida nueva. Cuando Él fue a la cruz, ¿verdad? Llevó el pecado y lo plasmó ahí, lo clavó ahí, derramó su sangre para limpiar, ¿verdad? Derramar su sangre y limpiar los pecados de las personas. Entonces viene una sanación, viene curación, ¿verdad? A nuestras vidas. Hoy día, cuando la gente acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se le revela. Perdemos la ceguera, ¿verdad? Se nos quita la ceguera y empezamos a ver cosas nuevas, cosas extraordinarias que nunca habíamos visto. La verdad es que un servidor, cuando conoció a Jesucristo, se le quita el velo de los ojos y empieza a ver el mundo realmente como es, el mundo de pecado, ¿verdad? Pero también lo extraordinario de la creación de Dios. Empezamos a ver todo lo bueno que es Dios, Amén, ¿verdad? amén. Lo poderoso. Sí, amén. Entonces, imagínese usted a Grande ese es hombre Dios. en ese momento cuando empieza a ver. Lo primero que ve, pues lo tenía de frente, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Sí, amén. Extraordinario, ¿verdad? Ver a Jesús, palparlo, sentirlo, ¿verdad? Es sublime. Y después, y conocer a todo lo que hay alrededor. Y empezar a disfrutar de las maravillas de la creación de Dios. ¿Verdad, amigo Radio Escucha? Lo invitamos a que conozca a Jesucristo, a que venga a conocerlo, ¿verdad? Tenerlo como amigo, como Salvador, como Señor, como hermano. Pero de verdad lo va a hacer lo más sublime que usted pueda conocer. Pero además, una vez que lo conozca, lo va a amar. Va a amar la obra de Dios. Va a anhelar el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces esos ojos verán cómo son las cosas. De verdad que la ceguera no es para siempre. La ceguera, como está demostrado ahí en este capítulo, en sus versos, la ceguera se puede quitar, Amén, amén. ¿verdad? Entonces puede usted acudir. Si la ceguera se puede quitar, ¿qué no puede quitar de su corazón, de su mente, de su alma? Así ¿Verdad? es. Como decía ahorita María, a lo mejor algo te detiene, ¿verdad? A lo mejor el odio, el rencor, la frustración. Pues hazla a un lado y que el Señor vaya contigo, que el Señor quite todo obstáculo. Solo es necesario que tú entregues eso. Y la medida que tú entregues, el Señor va a ir abriendo camino, el Señor va a ir allanando. Pero es necesario que tú des el primer paso. Porque lo que decías ahorita, María, iba el Señor Jesucristo, iba la Amén. multitud. Pero si este hombre, ¿verdad?, hubiera hecho caso y no hubiera seguido dando los pasos para acercarse a él, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Tal vez en la misericordia de Dios él se hubiera regresado, Sí. ¿verdad?, y buscarlo. Pero Dios también quiere Pero que era tú te importante acerques a Él. que él Amén. diera el paso, Sí, ¿verdad? amén. Entonces, aquí la invitación es que usted, amigo, tú puedas dar el paso, ¿verdad?, de acercarte al Señor Jesucristo. Y vas a encontrar algo extraordinario. Va a venir sanación a tu vida. Va a venir paz a tu vida. Es una promesa de parte de nuestro Dios. No lo dice la hermana Marisol o lo dice un servidor, nada más, sino que es una promesa de Dios, ¿verdad? Una vez que das el primer paso, Él extiende sus brazos y te abraza y te lleva. Dice la palabra de Dios que todo aquel que confiesa el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén, así es. Así es. Imagínese usted siendo hijo de Dios, de la familia real de Dios. Es impresionante. La verdad es que hemos encontrado algo extraordinario que nos ha motivado a hablar constantemente la palabra, ¿verdad? Ahorita venía en el transporte y venía hablando con el chofer que me dio la oportunidad de acercarme y traerme muy rápido, pues confiadamente, ¿verdad?, también teniendo ese cuidado de venir con la seguridad. Y veníamos platicando, ¿verdad? Entonces hablábamos del Evangelio con él y lo aceptaba, ¿no? Muy confiadamente. Pero es lo importante que cuando usted recibe, también otorga, ¿verdad? Y es muy, muy bonito. Pues lo invitamos a que usted pueda acercarse como este hombre confiadamente, que pueda tener la certeza que él lo puede sanar, le puede ayudar y que dé el primer paso, que no se detenga, a pesar de los obstáculos, como él decía, ¿no? Había hombres que decían, no lo molestes, ¿verdad? Así Aléjate, no. La verdad es que las cosas de la vida, el mundo, a veces nos oponen a que nos podamos acercar confiadamente al Señor Jesucristo. Porque a veces, si no es el vicio, si no es el cansancio, Sí, sí, sí. ¿verdad?, Cualquier cosa te puede
que quitar. los problemas de la vida en el trabajo, es que tuve problemas en el trabajo y la verdad me peleé con fulano, la familia, y tengo pleitos, y bueno, es que vi cosas. Lo importante aquí es que usted confíe en Él, Sí, amén. que usted lo busque y todo lo demás Él lo va a hacer, pero necesito que usted dé ese paso. No es tan grande, pero tampoco es tan pequeñito. Por eso siempre hemos dicho que el evangelio es tan simple pero tan poderoso, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo está ahí. Solo es cuestión de que usted se acerque. Este hombre tenía una dificultad, porque no era tan fácil acercarse como nosotros decimos, pues nos acercamos porque ahora hemos escuchado, hemos visto que hay hombres, mujeres que comparten la palabra de Dios, hay lugares donde podemos escuchar, acercarnos a la palabra de Dios. En ese momento, el Señor iba de paso. Así El es. Señor así Jesucristo iba de paso. Si Él no se lo encontraba en ese momento, y como Él no podía ver, pudo haber pasado y jamás acercarse a Él. Pues yo creo que estuvo siempre atento, ¿no? Porque escuchaba los rumores, ¿qué pasará? Y quizá preguntó a alguien qué pasa, ¿no? Dijeron, el hombre del momento pasa, ¿no? En este Profeta, momento. el maestro, ahí está. Y entonces él dio voces, dijo, este es mi momento, es mi tiempo. Él no se quedó callado. Así es, no se quedó callado. Creo que ahí lo importante es esa situación. Sabemos también que el Señor pasó a propósito. Él sabía que ese hombre estaba ahí. Al Señor no se le van las cosas. Él sabe tu problema. Él sabe tu necesidad, ¿verdad? Él sabe por lo que estás padeciendo y siempre se acerca a través de muchos medios, como este caso. Estamos transmitiendo por Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3, donde usted puede escuchar constantemente la palabra de Dios. Entonces el Señor pasa, pero usted se acerca a Dios como este hombre, porque si usted quiere, ¿verdad?, ese beneficio de parte de nuestro Dios, que lo más importante, el beneficio de acercarse a Jesucristo es la salvación. Sí, amén. Para vida eterna. Es lo más importante. Lo demás viene secundario, terciario, y aún así hay bendiciones que sobreabundan en acercarse al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues lo invitamos que confiadamente usted se acerque, que no dude, ¿verdad? Que no diga, pues no soy limpio, no soy digno, que no diga, a lo mejor, pues no me interesa, ¿verdad? Es que hay cosas más importantes en la vida. Pues de verdad lo invitamos a hacer la conciencia. Si todo viene, algún día también todo se va a acabar. Entonces, pues el reino de Dios es eterno. Amén. Entonces podamos ver realmente en dónde estamos mal. ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy viendo bien? ¿Estoy viviendo bien? Sí, muy buena pregunta, hermano. La verdad, estoy viendo bien. A veces nuestros ojos nos engañan, ¿no? Es como cuando ves vamos a verlo con la fantasía, ¿no? De las cadenas y otros, que ahora hay fantasía y se ve tan auténtica al oro que dices, híjole, se ve muy bonita, pero pues no nos dejemos engañar porque no es lo real, ¿no? Y a veces así en este mundo nos desenvolvemos, caminamos, andamos, vemos cuánta gente no busca, ¿no? Yo creo que este hombre ahí se quedó quieto por muchos años, pero cuando vio el momento lo aprovechó al 100%. Ahora, cabe mencionar también que este hombre dijo algo muy importante. Misericordia. Así es. Misericordia. Hijo de David. Fíjese que él tenía la conciencia de saber quién era. Sí. ¿Verdad? Sí. Hijo de David. Le gritaba. Cuando un hombre en esa condición está gritando, está clamando. Así es. Ser escuchado, primeramente. Y luego hizo una petición. Misericordia. Más allá de la sanación, primero pidió la misericordia de Dios, del profeta. Dice, misericordia. Y ahí estaba, gritando, clamando. Déjeme decirle, querido Radio Escucha, que en la necesidad todos clamamos. Así es. Pero aquí saber a quién clamamos. Exacto. ¿Qué es lo que clamamos? Si nuestra clamación no va enfocada a Dios, ¿verdad?, en pedir su misericordia, pues es difícil, ¿verdad? Porque nuestro corazón está pidiendo algo diferente o a alguien diferente que no es Dios. ¿Se está usted acercando a qué? ¿Realmente a lo que te estás acercando a pedirle misericordia o sanación o ayuda, te está escuchando? A eso que tú te acercas, ¿va a mover todo lo necesario para ayudarte?
eso a lo que tú estás clamando, dio su vida y se entregó por ti, por amor, para que puedas ser salvo. Gloria a Él. Si no te estás acercando, ¿verdad?, al adecuado, es difícil que suceda realmente en tu vida. Tú necesitas acercarte realmente a Dios a través de Jesucristo, que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque Él se acercaba a Él, pero pedía misericordia. Decía, Señor, misericordia. ¿Verdad? Que cuando nosotros clamamos, dice, ¿verdad? Segunda de Crónicas, ¿verdad? Que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare, ¿verdad? Amén. Entonces, a nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, humillarnos ante su presencia, decir, Señor, pues estoy en esta condición y no tengo más salida. A veces llegamos a ese punto, ¿verdad? Y cuando nos encontramos en ese punto, es cuando tenemos una oportunidad real y verdadera de acercarnos a Dios. ¿Qué dice Mari? Amén. La palabra dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, gloria a Dios. Pues este hombre clamaba. Entonces la invitación es que vengas en humildad, reconociendo que pues tal vez has hecho de todo. Tal vez has buscado soluciones a tus problemas y has movido cielo, mar y tierra, ¿verdad? Has gastado hasta dinero, ¿verdad? Te has desgastado y no has encontrado una solución al problema. Porque has buscado mal, porque has clamado mal, ¿verdad? Entonces no has buscado al adecuado. Y no hay otra forma. Porque Dios escucha, quiero decirle que la única solución a todo es buscando al intermediario entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, Sí, ¿verdad? Ese Mesías que vino, ¿verdad? Y se dio, que es la provisión, que es la salvación que proviene de Dios. Jesucristo es la salvación que proviene de Dios, es la ayuda de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Es la única solución a sus problemas. No quiero decir que el problema se pueda acabar, probablemente el problema se quede, pero lo importante aquí es que Él le va a dar la sabiduría, ¿verdad? Le va a dar la paz que usted necesita y va a poder entender la razón por el cual está pasando ese proceso, y entonces va a saber qué hacer y cómo reaccionar. De verdad, ese hombre clamaba misericordia. El Señor tiene misericordia. La misericordia de Dios es todos los días. Aunque usted en su momento de su necesidad, en un pasado, clamó a Dios y Dios lo escuchó, pero usted se alejó, tiene la oportunidad de volverse a acercar con el Señor, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia siempre. Mientras usted tenga vida, tiene la oportunidad. No la desaproveche y no la malgaste. En algún momento todo se puede acabar, ¿verdad? La vida es pasajera, es muy rápido. Somos peregrinos de este mundo. Pero de verdad, así como ese hombre estaba clamando, lo invitamos a que clame a Dios. A que clame a Dios. Y todo aquel problema que usted tenga, aquella enfermedad, va a pasar. Va a pasar, volvemos a lo mismo, les repito, tal vez no se cure esa enfermedad, pero usted va a ver algo diferente, va a sentir algo diferente y va a saber la razón y va a aprender a vivir con ello y le va a dar gloria a Dios, porque le va a dar la oportunidad de conocerlo profundamente y saber su sabiduría, tenerla en su vida. Eso es lo más importante, que venga salvación, la salvación a usted de la paz que necesita. Así es, mi amado hermano, pues yo creo que ha llegado el momento de agradecerle a Dios, ¿no? Por la vida, aprovechando el momento, pues nuestro hermano Elano, ¿no? Eduardo, que se encuentra, pero sabemos que está victorioso y venciendo. Gloria a Dios, sí, impresionante. Su cuerpo a lo mejor se desgasta, ¿no? Y esto es pasajero, dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios donde fue tomado. Entonces él va a sentir esa reconfortación espiritual y la está sintiendo. Yo creo que la está sintiendo porque él no calla. Él sigue dando, él no está clamando a Jesús porque ya tiene la confianza de que Dios le dijo que quieres y le dio lo que pidió en su momento. Ahora le está diciendo a aquellos hombres y mujeres que le rodean, yo creo hasta los médicos y los que están a su alrededor, diciéndole, busca al maestro, ¿no? Busca a este hombre que te va a ayudar a solucionar tus problemas, tu enfermedad, aunque él yo creo está ahí, pero él sabe en quién confía, porque sabe que esto se va a quedar, pero lo que viene es mucho mejor. Si la palabra de Dios permanece, el reino de Dios se va a establecer,
¿verdad? Y entonces, pues, nuestra esperanza es estar algún día ahí, por supuesto. Entonces, pues, efectivamente, así como él, pues, lo invitamos a que usted, en su momento, ¿verdad?, venga a los pies de Jesucristo, lo reciba como Señor y Salvador, y confiados, sabemos que todo lo demás va a venir. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es. ¿Verdad, querido Radio Escucha? Bueno, pues esta tarde nos despedimos, ¿verdad?, de este lugar, pero de su presencia, sabiendo que pues el Señor está con nosotros, está con ustedes en todo momento, ¿verdad? Pues desde aquí les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Si usted Amén. viene manejando, pues que Dios bendiga su vida, lo cuide, lo resguarde. Si usted viene en un autobús también, escuchando la palabra de Dios, pues que el Señor guarde su vida. Si usted está en su casa, pues que Dios bendiga su patrimonio, su familia, ¿verdad? Y si usted es un joven que nos está escuchando, pues también le bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios guarde su camino al trabajo, a la escuela, ¿verdad? Y le dé sabiduría, entendimiento, para evitar toda ocasión de peligro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, María. Amén. Padre, te agradecemos por este momento tan precioso que nos permitiste, Señor, oh Dios. Gracias por tu hijo Gustavo, gracias por mi vida, Señor, oh Dios. Pero ahora Sí, nos Padre, ponemos de bendito acuerdo, eres. Señor, a Gracias. través de esta radio, Señor, en oración por todos aquellos, Señor, que en esta tarde escucharon, Señor, tu palabra. Aquellos, Señor, que pusieron atentos oídos, Señor, y saber que el hombre de aquel momento es el mismo que está hoy, Señor. Es el mismo que tú te detienes cuando un hombre te busca, cuando un hombre te clama, Padre. Si alguno de los que nos escucharon tiene una necesidad y ha entendido y te está clamando que tú le ayudes, Señor, sé que tú te detienes y le vas a decir que necesita, Padre. Bendícelo, tócalo, Señor, y fortalécelo, Padre. Pero también, Señor, oh Dios, te pedimos en unidad por nuestro hermano Eduardo, Señor. Sabemos que tú lo estás fortaleciendo, Señor, oh Dios. Él tiene la convicción en quien ha creído y tiene la convicción, Padre, que esto, Señor, se va a quedar, pero lo que viene es mejor, Señor, aquel cielo maravilloso, una vida nueva, Señor, y un cuerpo renovado, Señor Jesucristo. Gracias te damos por él, por su familia y sus hijos. Bendícelos y fortalécelos, Señor, y sea tu voluntad y no la nuestra. En tus manos estás, Señor, oh Dios. Y gracias te damos por todos los radioescuchas, nuestros amigos, hermanos, Señor, que nos escucharon en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra fue impartida, Señor, hablando a través de Bartimeo, aquel hombre que no se cayó y dijo: Jesús de David, ten misericordia de mí. Que aquel que está clamando, Señor, oh Dios, sabemos que tú le dirás: ven, ten confianza. ¿Qué quieres que yo te haga? Y en esta hora, aquel que está orando, pídele al Señor lo que tú necesitas, exprésale a Él la necesidad que tú tienes, y Él te va a escuchar. Amén, Señor. Sí, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esta estación maravillosa, Señor, y por los hermanos, Señor, por los que nos están apoyando, Señor, aquí en Radio Voz, Señor, la voz del Evangelio, Señor. Sigue, Señor, usando este lugar para tu palabra, Señor, y para que pueda llegar a todos los rincones, Señor, oh Dios. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hemos orado, hemos dado gracias a Dios y bueno, pues nos despedimos. Esperemos escucharnos la próxima semana a la misma hora. Amén. Y pues gracias, Marisol Castañeda, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues estamos en su programa Cristo para los no cristianos por el 106.3 de FM. Y bueno, pues también recordarles que por Facebook también pueden encontrar el en vivo, ¿verdad? La transmisión de en vivo de Radio Voz. Y a través también por el internet por www.radiovoz.com.mx. Estamos despedidos, nos escuchamos la próxima semana. Primero Dios, hasta pronto. Hasta pronto.